El pueblo de San Gerardo del Mar se abría al horizonte como un suspiro tropical. Las calles, bordeadas por bugambilias, eran tan estrechas que los autos parecían pedir permiso para pasar. Las fachadas lucían colores alegres, amarillos que parecían sol líquido, azules que recordaban al fondo de una piscina, y las noches olían a coco, cerveza fría y sal marina. A primera vista, San Gerardo era un paraíso. Los niños jugaban descalzos en la plaza, los turistas tomaban margaritas a la orilla del mar, y la música de un grupo local se mezclaba con el murmullo de las olas. Nadie imaginaría que allí podía ocurrir algo más siniestro que una resaca. Entre los recién llegados de esa semana estaban Carmen y Jaime, un matrimonio joven, de sonrisa fácil y entusiasmo ordenado. No era su luna de miel, esa la habían pasado en Oaxaca 6 meses atrás. Era simplemente el cumplimiento de una promesa que ambos se habían hecho la noche en que se casaron. Viajar al menos 2 veces al año, no dejar que la rutina los volviera sombras. Carmen, fotógrafa de oficio y mirada inquieta, llevaba su cámara colgada al cuello como una extensión del cuerpo. Jaime, dentista, era más racional, más contenido, disfrutaba la belleza del mar, pero pensaba en el color de los dientes del vendedor que les ofrecía cocos, en la alineación de las sonrisas ajenas. Eran 2 personas normales, felices, civilizadas. Todavía. Durante los primeros días, San Gerardo se les entregó sin reservas. Despertaban tarde, desayunaban pan dulce y jugo de papaya en el balcón del hotel. Carmen fotografiaba las barcas encalladas en la arena, los pescadores riendo con el torso al sol, los gatos que dormían en los muros encalados. Jaime nadaba en el mar con niños del pueblo y regresaba con la piel tibia, oliendo a sal y algas. Al atardecer caminaban por el malecón, compraban artesanías que sabían que no usarían y cenaban pescado frito viendo el reflejo de las luces en el agua. Eran días sencillos, felices y absolutamente inocentes. Hasta que algo cambió el tono del aire. Una tarde, mientras Carmen revisaba sus fotografías en la cafetería del hotel, un automóvil negro y reluciente se detuvo frente a la entrada principal. De él descendió un hombre de unos 60 años, de traje gris, cabello perfectamente peinado y un reloj que parecía brillar con arrogancia propia. Tenía la mirada dura, la mandíbula apretada y hablaba con la seguridad de quien está acostumbrado que el mundo se mueva cuando él ordena. «Busco a mi hija», dijo apenas cruzó el vestíbulo. «Sofía Valenzuela. Vino hace 2 semanas con una amiga. Se hospedó aquí. No ha regresado. Nadie contesta su teléfono». El recepcionista, un joven nervioso con camisa de lino, parpadeó varias veces antes de hablar. «Señor, sí, la señorita Valenzuela. Recuerdo que se hospedó unos días. Salió una mañana con su amiga a una excursión al faro. Después no regresó. Pensamos que había ido a otro hotel o a otro pueblo, como hacen muchos». El hombre, Octavio Valenzuela, clavó los ojos en él como si quisiera arrancarle una confesión. «¿Nadie la buscó? ¿Nadie reportó nada?» Su voz era un filo contenido. «No, señor. Aquí no pasó nada fuera de lo común». El silencio cayó sobre el vestíbulo, espeso y tenso. Carmen, desde su mesa, dejó la cámara a un lado. Jaime levantó la vista del periódico. Algo en la actitud del hombre le heló la sangre. No era el tipo de angustia torpe del turista perdido, sino la furia silenciosa de quien está dispuesto a demoler el mundo para recuperar lo que le pertenece. «Escúchenme bien», dijo Octavio, sin mirar a nadie en particular. «Tengo los medios para voltear este maldito pueblo de cabeza si no me dan respuestas. Si la policía local no sirve, traeré a la federal o al ejército. Si nadie quiere hablar, haré que todos hablen». El recepcionista intentó sonreír, pero el temblor en sus manos lo traicionó. «Señor Valenzuela, no hay necesidad de amenazas, de verdad. Aquí nunca ha pasado nada malo». El hombre dio media vuelta, furioso, y salió del hotel con pasos largos. La puerta batiente lo tragó junto con el silencio. Carmen y Jaime se miraron. No dijeron nada, pero ambos sintieron que algo se había torcido. El aire que antes olía a sal y música ahora tenía un fondo rancio,
como si el mar ocultara algo podrido bajo sus olas perfectas. El segundo día amaneció con una calma engañosa, de esas que anuncian peligro con disfraz de paraíso. Carmen y Jaime habían dormido profundamente. El aire acondicionado del hotel y el sonido del mar habían borrado de su mente el episodio con el señor Valenzuela. La vida seguía su curso, y San Gerardo del Mar volvía a parecer un sueño tranquilo donde nada podía ocurrirles. «Hoy toca aventura», dijo Jaime mientras se ajustaba la mochila. «Nada de misterio ni de viejos furiosos». «Hoy toca fotos», respondió Carmen, sonriendo. Su cámara colgaba brillante bajo el sol. «Me dijeron que esa especie solo existe aquí. Si logro una buena toma, la revista me la publica». El tour partió en un camión turístico destartalado, con asientos tapizados en un color indefinible entre naranja y marrón. Además de Carmen y Jaime, iban una familia con 2 niños, una madre nerviosa, un padre de sonrisa fija y un anciano que llevaba sombrero de ala ancha y botas embarradas con la piel curtida por el sol. El guía, un hombre delgado y de barba irregular, se presentó como Rami. Tenía la voz áspera, como de quien ha hablado demasiado con la selva. «Van a ver algo que muy pocos han visto», anunció, con orgullo casi reverencial. «El cairú. Así lo llamamos aquí. Es pacífico si no le invaden el espacio, pero si cruzan la línea, puede arrancarte un brazo antes de que termines de gritar». Para ilustrar su advertencia, Rami levantó la mano izquierda. 2 de sus dedos estaban deformes, torcidos como raíces viejas. «Esto fue hace 6 años. Lo vi de cerca. Me confié. No cometan mi error». Los niños guardaron silencio. La madre los abrazó instintivamente. Jaime y Carmen se miraron incómodos, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. El camión avanzó entre caminos cada vez más estrechos, hasta que los árboles se cerraron sobre ellos como un túnel verde. Cuando bajaron, el calor los golpeó con una densidad viva. El suelo era húmedo, resbaladizo, el aire espeso con insectos y olor a tierra. Siguieron a Rami por un sendero apenas visible. Carmen tomaba fotografías de todo, la luz filtrándose entre las hojas, las gotas suspendidas en las telarañas, las huellas de animales en el barro. Jaime la observaba con afecto. Ella parecía brillar, feliz en su elemento. Después de 1 hora, Rami levantó la mano. «Silencio», susurró. «Está cerca. Agáchense. No hagan movimientos bruscos». El grupo obedeció. El guía señaló entre la maleza. A unos 20 metros, un enorme animal bebía agua en un claro. Era imponente. Su cuerpo, cubierto de un pelaje espeso y grisáceo, recordaba al de un oso. Su cabeza más alargada. Tenía unos ojos profundos y oscuros. Aún así, había algo dócil en su forma de moverse, como si cada gesto pesara toneladas de calma. Los turistas contuvieron el aire. Carmen levantó la cámara con lentitud. «Solo unas fotos», susurró. Rami asintió, pero cuando ella dio 2 pasos más hacia el claro, cambió el gesto. «No más cerca», le dijo con voz cortante. «Carmen, detente». Ella no alcanzó a responder. El animal alzó la cabeza y la miró directamente. Fue un segundo, un cruce de miradas que partió el silencio en 2. Después, el cairú rugió, un sonido profundo, brutal, como el crujido de la tierra al romperse. Se lanzó hacia ellos con velocidad imposible. Carmen gritó y echó a correr, tropezando con las raíces. Su cámara cayó al suelo. Rami alzó los brazos. «No corran», vociferó. «Caminen, sepárense. Si se quedan quietos, si no hay ruido, se calmará. Muévanse entre los árboles, pero despacio». El grupo obedeció entre jadeos y sollozos. Se dispersaron entre los troncos, escondiéndose tras helechos gigantes. El rugido se fue apagando. Solo el zumbido de los insectos llenó el aire. Carmen, agazapada tras un árbol, vio la cámara a unos metros. Señaló a Jaime y movió los labios. «Voy por ella». Él negó con la cabeza, firme, y se señaló el pecho. «Yo».
Agachado, Jaime comenzó a avanzar despacio, cuidando cada rama. Llegó hasta la cámara, la tomó con cuidado. Entonces lo escuchó. Un rugido, más cerca, más bajo, vibrándole en el pecho. El animal estaba corriendo hacia él. Jaime se levantó de golpe y corrió sin mirar atrás. Los árboles se volvían un borrón verde. A lo lejos, Carmen quiso gritar su nombre, pero Rami le tapó la boca. «Shh», susurró. «Si gritas, no lo vuelve a soltar». Jaime siguió corriendo hasta que el silencio lo alcanzó. Ya no se oía nada, ni pájaros, ni insectos, solo su respiración. Se detuvo con las piernas temblorosas. El bosque lo rodeaba por completo. Intentó orientarse, pero no reconocía nada. Todo era igual, todo olía igual. Entonces, entre las sombras, los vio. A su alrededor, entre los troncos, había varios cairú, inmóviles, silenciosos. Lo observaban con una atención casi humana. Decenas de ojos negros reflejando la luz filtrada. Ninguno se movía. Jaime levantó lentamente las manos y se agachó, intentando parecer inofensivo. El aire se volvió espeso, vibrante. Algo cambió en el ambiente, una sensación de peso detrás de él. Los animales, uno a uno, giraron la cabeza y miraron hacia su espalda. Luego, sin aviso, salieron corriendo en dirección contraria, perdiéndose entre los árboles con un estruendo de ramas. Jaime se quedó solo. Sintió un frío repentino en la nuca, una presencia detrás. Lentamente giró la cabeza. Alcanzó a ver unas piernas negras, completamente negras, quietas, como si el bosque hubiera cobrado forma humana. Después, algo lo levantó del suelo, y el bosque volvió a guardar silencio. El eco de su desesperación se disolvía en la oscuridad. Estaba dentro de una jaula de metal oxidado, apenas lo suficientemente grande para moverse. Frente a él, una fogata crepitaba el centro de la caverna, y alrededor, dispuestas con precisión casi matemática, se alineaban más jaulas idénticas, como si alguien hubiera calculado hasta el último centímetro para mantenerlos a todos a la misma distancia del fuego. ¡Ayuda!, gritó Jaime una vez más. De pronto, una voz temblorosa lo interrumpió. «Shh, no hagas ruido», susurró una mujer entre sollozos. «A los que gritan les espera un destino terrible. A él no le gustan nuestras voces». Jaime se acercó a los barrotes. «¿A quién? ¿De quién hablas?» «A Cal», respondió ella, su voz quebrada. «¿Cuál es tu nombre? El mío es Jaime». «Soy Sofía», dijo tras un silencio. Jaime se enderezó, reconociendo el nombre. «Tu padre te está buscando. Llegó al hotel donde me hospedaba». Sofía comenzó a llorar. «Espero que me encuentre antes de...» «¿De qué?», preguntó Jaime, pero la respuesta se perdió. Un ruido metálico recorrió la cueva, cadenas arrastrándose, pasos pesados, húmedos, apresurados. Sofía le hizo una seña. «Silencio». Entonces, una voz profunda, grotesca, emergió de la penumbra. «No hablen. A Cal no le gusta que hablen». Desde otra jaula un hombre gritó desesperado. «¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor!». Los pasos se aceleraron, y Jaime vio moverse una sombra enorme, negra como el carbón, avanzar hacia la jaula del hombre. La abrió con una sola mano. Del interior salió un grito y un instante después Cal lo arrastró del cabello hasta dejarlo frente a la fogata. A la luz del fuego, Jaime pudo ver por fin a su captor. Su cuerpo era una masa de oscuridad viscosa, como si el humo hubiera tomado forma humana. Entre los pliegues de esa negrura brillaban fragmentos de metal, cadenas, anzuelos, trozos de hierro incrustados en su piel. Cal tiró al hombre al suelo y se inclinó sobre él. Primero lo mordió en el abdomen. El grito fue tan desgarrador que hizo vibrar las paredes. El hombre intentó zafarse, pero Cal lo golpeó en la cabeza una y otra vez con una fuerza brutal.
Luego continuó mordiéndolo, ahora la pierna, luego el hombro, arrancando trozos con la mandíbula. Jaime observó horrorizado cómo el hombre era devorado vivo, los huesos crujiendo bajo los dientes de aquella cosa. Sofía, en su jaula, lloraba en silencio con la mirada perdida. Y entre los gritos y el crepitar del fuego, Jaime entendió que no estaba en un simple infierno, sino en el territorio de algo que no pertenecía al mundo humano. Jaime miraba con horror. El eco de los huesos quebrándose aún flotaba en el aire. Sofía, en cambio, apartó la mirada. Aquello no era nuevo para ella. Sus ojos ya habían presenciado ese infierno más de una vez. Cal, la sombra viva, arrojó los restos del hombre a la fogata. El fuego se elevó con un rugido y el olor a carne quemada invadió la cueva, pegándose a las paredes y a la piel de los cautivos. Jaime sintió náuseas y se llevó una mano a la boca para no gritar. Entonces ocurrió algo aún más incomprensible. Cal se acercó al fuego y, sin vacilar, se acostó sobre las llamas. Su cuerpo oscuro comenzó a arder, a chisporrotear, mientras se revolcaba lentamente sobre el fuego como si jugara sobre hierba tibia. Giró 1, 2 veces y el crepitar del fuego se mezcló con un ruido húmedo y espeso. Luego se levantó, su piel humeante, pegajosa, y se internó de nuevo en la oscuridad de la cueva. Jaime lo siguió con la mirada hasta que la sombra se perdió entre las rocas. «¿Ya había pasado eso antes?», preguntó apenas susurrando. Sofía asintió con un hilo de voz. «Siempre lo hace, después de comer. Es como un ritual». Jaime sintió un escalofrío al entenderlo. El color negro de su piel no era natural. Era carne, carne quemada, fundida una y otra vez en su cuerpo. El silencio se apoderó de la cueva. Solo el fuego seguía vivo, devorando los restos del hombre, mientras un humo espeso subía hasta perderse en las grietas del techo. Mientras tanto, el tour regresaba al hotel. Carmen irrumpió en el vestíbulo llorando, cubierta de tierra y sudor. Se lanzó contra el mostrador golpeando la madera con el puño. «Mi esposo se perdió en su maldito paseo. Tienen que regresar a buscarlo ahora». El encargado de recepción retrocedió, incómodo. Imposible, señora. De noche nadie va para allá. Los Kairus son imposibles de detectar en la oscuridad. Son de color negro y se mueven en silencio». «¡Malditos bastardos!», gritó Carmen. «Llevan a la gente a un lugar completamente salvaje, sin rejas, sin protección, a merced de esos animales. Eso no es un tour, es una maldita sentencia de muerte». Golpeaba el escritorio una y otra vez, temblando entre furia y desesperación. El empleado intentó mantener la calma. «La entiendo de verdad, pero al amanecer saldrá un grupo de búsqueda. Si no se calma, tendré que llamar a la policía». Carmen se dejó caer en un sillón de la recepción. Lloraba sin parar, con las manos cubriéndole el rostro, sus sollozos apenas contenidos por el murmullo del hotel que volvía a la rutina nocturna. Entonces, sintió una presencia frente a ella. Levantó la vista. Octavio estaba ahí. Su mirada era dura, helada, casi humana. «¿Dónde se perdió tu esposo?», preguntó con una voz baja, pero cargada de algo que Carmen no supo si era preocupación o algo más oscuro. Carmen seguía llorando en silencio cuando Octavio se sentó junto a ella. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador del vestíbulo y el tintinear del reloj del mostrador. «Cuéntame exactamente qué pasó», dijo él, con voz grave. Carmen respiró hondo y le relató todo. El tour por la selva, los Kairu, la advertencia del guía, el atraque, la desaparición de Jaime. Octavio escuchó sin interrumpirla, con el ceño fruncido y los ojos fijos en el suelo. Cuando ella terminó, él se acomodó en el asiento, encendió un cigarro y exhaló el humo con calma. «Si estás dispuesta a decirme por dónde se perdió tu esposo», dijo al fin, «yo puedo ayudarte a buscarlo,
Pero no solo a él. Buscaremos también a mi hija. ¿Tu hija?, preguntó Carmen. Sofía, respondió él, mirándola con una seriedad que la heló. Ella también desapareció aquí. Carmen asintió, con el rostro aún húmedo. Octavio se levantó. Saldremos ahora mismo. Dos hombres que esperaban en silencio a unos metros se pusieron de pie. Vestían de negro, con botas tácticas y armas cortas ocultas bajo las chaquetas. Octavio caminó hacia la recepción. Los hombres lo siguieron. Llama al guía que llevó a ese grupo a la selva, ordenó. El empleado con el rostro cansado frunció el ceño. Ya terminó su turno, vuelva mañana. Octavio sonrió apenas, sin alegría, y levantó una mano. Sus dos hombres sacaron las armas con movimientos precisos y apuntaron al empleado. Te lo voy a dejar muy claro. Yo digo algo y tú lo haces. No contestas, no opinas, no preguntas, solo obedeces. El empleado, pálido, asintió de inmediato. Temblando, levantó el teléfono y marcó: Rami, ven de inmediato. Algo está pasando. Colgó sin dar más explicación. 20 minutos después, el guía apareció, sudando, con el rostro confuso. ¿Qué sucede? Los hombres de Octavio se movieron sin que él lo dijera. En segundos ya lo tenían sujeto. Octavio miró a Carmen. Ahora sí, señora, podemos irnos. Ella se levantó, aún aturdida por lo que veía, pero sin otra opción. Afuera los esperaban 3 camionetas negras, polarizadas, con motores encendidos. Metieron a Rami en la primera. En la segunda subieron Octavio y Carmen. La tercera iba llena de hombres armados. El convoy se internó en la carretera rumbo a la selva, las luces apenas abriendo un túnel de claridad entre la espesura. Llegaron al sitio donde todo había ocurrido. El aire olía a humedad, a hojas podridas y metal oxidado. Octavio bajó del vehículo junto a 6 de sus hombres. Rami, empujado por la espalda, los guiaba. Es peligroso estar aquí, dijo el guía con voz temblorosa. Los Kairu pueden atacarnos. Octavio lo miró con desprecio. Esa mentira sirve con los turistas, con los jubilados que pagan por una experiencia exótica. Pero a mí no me vas a engañar. Los Kairu son criaturas curiosas, no bestias asesinas. Se acercó más al guía, su voz baja pero amenazante. Ellos comen plantas. El único peligro aquí soy yo. Y estás a punto de descubrirlo si vuelves a mentirme. Rami bajó la mirada sin decir palabra. Carmen lo observó con rabia. Por tus mentiras mi esposo está perdido. Le lanzó un escupitajo al rostro y Rami no se atrevió a limpiarse. Siguieron caminando. Las lámparas de los hombres de Octavio iluminaban la espesura. De pronto, algo se movió entre los árboles. Los focos se detuvieron sobre varias figuras negras, inmóviles, de mirada brillante. Ahí los tienes, dijo Rami con voz ahogada. Los Kairu. Octavio avanzó sin miedo. Se acercó a uno y lo acarició en la cabeza. El animal permaneció quieto, respirando con suavidad. Los demás se acercaron, curiosos. Octavio sonrió, sacó su pistola y disparó. El cuerpo del Kairu cayó pesadamente al suelo. Los demás huyeron despavoridos entre chillidos breves y hojas agitadas. Rami agachó la cabeza. Carmen retrocedió un paso, horrorizada. Siguieron avanzando, hasta que una de las lámparas reflejó algo plateado entre el barro. Carmen se adelantó, el corazón latiéndole fuerte. Se agachó y al levantar el objeto, la luz reveló una cámara fotográfica. Su cámara, con la correa manchada de tierra. La sostuvo entre sus manos, temblando. La luz de las linternas iluminó un destello entre la hojarasca y el barro.
La cámara de Carmen. Sus manos temblaban al recogerla, observando que estaba intacta, salvo por algunas manchas de tierra y humedad. Su corazón dio un vuelco. Era un rastro, una pista de que Jaime había estado allí. Octavio se agachó, examinando el suelo alrededor de la cámara. Entre hojas y barro, notó algo extraño. Unas huellas negras, apenas perceptibles, pero inconfundibles. No era tierra ni polvo. Parecía carbón incrustado en la piel de alguien que había pasado por allí. La forma era humana, pies desnudos o descalzos, pero cada pisada dejaba una mancha oscura que se desvanecía lentamente con el tiempo. «Sigan esto», dijo Octavio. «Nos llevará a alguien». Rami y Carmen lo siguieron, vigilando cada sombra entre los árboles. Uno de los guardias de Octavio iba detrás, apuntando con su arma, preparado para cualquier sorpresa. Caminaron en silencio durante casi media hora. Las huellas se adentraban en la selva hasta perderse entre raíces y lianas, pero Octavio las seguía con una precisión inquietante, como si leyera un mapa invisible. Finalmente, llegaron a un recodo del terreno donde la luz apenas llegaba. Frente a ellos, casi imperceptible, se abría una grieta en la roca, una entrada pequeña, oscura, que se confundía con la vegetación. Solo si estabas parado frente a ella, podías notar la abertura. «Aquí», dijo Octavio. «Mantente a la vista del guardia. Nadie entra sin aviso». El hombre llamó por radio a los demás, indicando que lo seguirían en cuanto confirmaran que podían avanzar. Octavio guardó la cámara en su mochila y encendió su propia linterna, avanzando hacia la boca de la cueva. Carmen los siguió de cerca, con el corazón en la garganta. Rami los precedía, encorvado y nervioso. No parecía miedo, sino conocimiento. Sabía lo que había más adelante. Octavio observó la destreza con la que Rami se movía por la estrecha entrada. Sin previo anuncio, levantó la pistola y apuntó directamente a la cabeza de Rami. «Parece que conoces este lugar», dijo con voz firme, «como si hubieras estado aquí antes. Dime, ¿puede estar aquí mi hija?» Rami negó la cabeza temblando. No he traído a su hija». «¿Crees que soy tonto?», golpeó la pistola contra la sien de Rami. «Si estás en contubernio con secuestradores, dímelo ahora y tu muerte será rápida. Si mientes, sufrirás y te aseguro que sé cómo torturar». Carmen retrocedió horrorizada. Rami comenzó a llorar y a suplicar. «Está bien, le diré todo. No soy secuestrador. No sé dónde está su hija. Aquí habita un demonio. Pide personas, pide prisioneros. Yo solo acerco gente. Él me atrapó hace años. Me mordió la mano, pero me dejó ir. Escucha su voz en las noches. Yo no llevé a su hija. Otra persona lo hizo». Octavio golpeó a Rami con la pistola repetidamente hasta que Rami se soltó y corrió. Antes de que pudiera internarse en la oscuridad, un disparo resonó y Rami cayó sin vida. Carmen gritó y quiso correr hacia la salida, pero Octavio levantó el arma hacia ella, deteniéndola con un gesto seco. «Para el otro lado, señora. Aquí se hace lo que yo ordeno». Jaime permanecía acurrucado en la jaula, respirando con cuidado, tratando de no hacer ruido. Frente a él, en otra jaula, Sofía lo miraba con ojos apagados. «Tu padre, ¿sabes qué hace exactamente?», preguntó Jaime, con voz apenas audible. Sofía bajó la mirada y negó con la cabeza. No sé exactamente», dijo con un hilo de voz. «Es un hombre peligroso, poderoso. Prefiero no saber más». Jaime asintió lentamente, comprendiendo que a veces era mejor no conocer ciertos secretos, y se quedó callado. De pronto, un murmullo lejano rompió el silencio de la cueva. Las voces se acercaban, mezcladas con pasos que resonaban en la piedra. Jaime tensó el cuello intentando distinguir algo. Entre todas, logró reconocer una. Era Carmen. El pánico lo hizo reaccionar instintivamente. «¡Cal! ¡Aquí estoy, Cal!», gritó, su voz reverberando contra la roca. El movimiento de la sombra negra se detuvo en seco. Cal regresó de inmediato hacia donde estaba Jaime. Sin previo aviso, abrió la jaula y lo tomó del pelo con una fuerza que le hizo doler el cuero cabelludo.
Jaime sintió un frío en el estómago. Podía ser su fin. Cal no dijo nada. Lo arrastró, pasando de largo la fogata central, adentrándose en un pasillo más estrecho y oscuro de la cueva. Finalmente llegaron a un rincón donde ardía una fogata más pequeña, un lugar que parecía servir como dormitorio de Cal. Allí, Cal sujetó a Jaime con una cadena alrededor del cuello, asegurándolo a un ancla de la pared. Jaime observó alrededor y su corazón se detuvo un instante. En un rincón, apiladas en desorden, había decenas de mochilas. Reconoció la suya entre ellas. Cada una pertenecía a los turistas que Cal había traído a la cueva. «¡Suéltame!», dijo Jaime, con voz firme, tratando de no mostrar miedo. Cal giró la cabeza y respondió con un tono glacial. «¡Cállate! Vas a espantarlo». Entonces, Cal se inclinó hacia la fogata pequeña y comenzó a hablarle al fuego. Sus palabras eran un murmullo repetitivo, obsesivo, casi ritual. «No oigo más voces, solo la tuya. No oigo más voces, solo la tuya». El fuego reaccionó. En un instante creció al doble de su tamaño, arrojando sombras que danzaban violentas contra las paredes de la cueva. Entre el crepitar y el humo surgió una voz profunda y macabra, como si viniera de otro mundo. «Tráelos, cómelos, dame lo que quede, dame mi carne y la de ellos, sírveme». Cal permaneció inmóvil un instante, escuchando, y luego respondió firme y solemne. «No oigo más voces, solo la tuya». El calor del fuego aumentó, el humo envolvió a Jaime, y la cueva entera parecía contener la respiración. Expectante, ahí, atado y silencioso, Jaime comprendió que lo que acababa de empezar no era solo un juego de luces y sombras, era un ritual, un pacto oscuro entre Cal y algo que existía más allá del mundo humano. La cueva era cada vez más angosta y el aire más denso. Carmen y Octavio avanzaban con pasos cautelosos, guiados solo por la luz temblorosa de la lámpara que sostenía él. Las paredes rezumaban humedad, y el eco de sus respiraciones se confundía con el goteo lejano del agua. De pronto, una luz danzante se reflejó sobre la piedra. No era el reflejo de su lámpara, sino una tonalidad anaranjada que vibraba en los muros. Octavio se detuvo, observó con atención y luego susurró. «Allá adelante. ¿Lo ves?». Apresuró el paso y Carmen lo siguió temblorosa. El pasillo se abrió finalmente en una bóveda amplia, iluminada por una gran fogata al centro. A su alrededor, en un círculo casi perfecto, se levantaban varias jaulas. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Octavio frunciendo el ceño. Avanzó sin pensarlo y llegó hasta una de las jaulas. Dentro, una mujer joven, pálida y temblorosa lo observaba con ojos desorbitados. «¡Sofía!», gritó. La jaula tenía un candado grueso. Octavio dio un paso atrás, apuntó su pistola y disparó. El candado se partió y Sofía salió tambaleante, llorando. El estruendo del disparo resonó en toda la cueva. Cal, que estaba en lo profundo, lo escuchó. Su cuerpo reaccionó con una furia instintiva. Rugiendo como un animal, comenzó a correr hacia el sonido. Mientras tanto, en una sección más oscura de la cueva, Jaime, encadenado, intentaba moverse. Tiraba de la cadena con desesperación, estirando el pie hacia su mochila. Una y otra vez, hasta que finalmente logró alcanzarla. La arrastró hacia sí, la abrió y buscó con manos temblorosas. Dentro, como fiel reflejo de su profesión, estaban sus instrumentos de dentista. Por si acaso, se había dicho antes del viaje. Con una de las finas herramientas logró forzar el cerrojo que sujetaba la cadena. Un chasquido seco lo liberó. A pocos metros, Cal irrumpió en la bóveda. Se abalanzó sobre Octavio con una fuerza brutal. Octavio alcanzó a disparar 2 veces. Una le dio en la rodilla. Cal cayó, gimiendo con un rugido ronco. Octavio sujetó a Sofía del brazo y comenzó a correr hacia la salida. Carmen gritó: «¡Jaime sigue aquí!».
Octavio giró bruscamente y con un golpe violento la hizo caer al suelo. Carmen apenas tuvo tiempo de soltar un quejido. El golpe la dejó inconsciente. Octavio la arrastró hasta una de las jaulas vacías, la empujó dentro y cerró la puerta. Mientras tanto, Cal ya estaba frente a la jaula donde Carmen yacía inconsciente. Se inclinó sobre ella, extendiendo una mano ennegrecida hacia los barrotes. Detrás de él algo se movió. Una cadena cisbó en el aire. Jaime saltó, rodeándole el cuello con la cadena y tirando con todas sus fuerzas. Cal gruñó, manoteando, intentando liberarse. Ambos cayeron al suelo, forcejeando. Jaime apretaba más, los músculos tensos, los dientes apretados. Cal se arrodilló, arañando el piso hasta que sus movimientos se volvieron torpes, luego lentos, y finalmente cesaron. Jadeando, Jaime lo soltó. Ató su cuerpo con las cadenas, asegurándose de que no pudiera moverse. Luego caminó hasta su mochila, la abrió y sacó sus instrumentos metálicos. Se colocó frente al rostro inerte de Cal. Tomó unas pinzas. «Ya no eres tan maldito ahora, ¿verdad?», susurró. Y comenzó a trabajar, diente a diente, arrancando uno tras otro. La sangre se mezclaba con los gemidos de Cal que lentamente volvía en sí. Jaime cambió de herramienta, un taladro pequeño, dental. Lo colocó sobre las encías. El zumbido llenó la cueva, seguido de un chillido agudo y sobrehumano. Los gritos despertaron a Carmen, que se incorporó dentro de la jaula. Sus ojos se abrieron de golpe al ver a su esposo de pie frente al fuego arrastrando el cuerpo de Cal encadenado. Sin dudar, lo lanzó sobre la fogata. Las llamas lo envolvieron en segundos. Jaime observó cómo ardía inmóvil, hasta que los gemidos se extinguieron. Entonces, lentamente, se volvió hacia Carmen. «Jaime, sácame de aquí, mi amor». Jaime dio un paso hacia ella. Su rostro estaba cubierto de hollín y los ojos vacíos, apagados. Cuando habló, su voz era otra. Silencio, no hables. A Cal no le gusta que hables.